Bienvenidos una vez más aquí a este día 19 de esta consagración al Inmaculado Corazón de María, siguiendo, como ya sabemos, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Hoy empezamos esta tercera etapa de nuestra consagración, en donde vamos a conocer más a fondo a la Santísima Virgen María. Y para ello, pues nos acompaña el Padre Álvaro. Padre Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy e iluminarnos para las reflexiones que corresponden. Muy Y honrado, Pablo, muchas gracias por invitarme. usted, Padre. Y a Pablo y Rafa, pues como siempre, dando lo mejor de nosotros para que en este caminar pues estemos de la mano de María, que nos lleva a su Santo Hijo. Padre, ¿qué tal si empezamos con una oración, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre Santo, te pedimos que derrames sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, así como en la Virgen María encontraste un alma totalmente vacía de sí misma y te sentiste obligado a llenarla con la plenitud de tu gracia. Encuentres en nosotros también la disposición, la generosidad, el abandono, para que podamos recibir esa plenitud del Espíritu Santo que renueve en nosotros el prodigio de Pentecostés, para que nos des la fortaleza de anunciarte, para que nos des también la voluntad de cumplir tu querer, tu palabra en todo momento de nuestra vida. Que encuentres en nosotros también siempre este abandono, este fiat de María para cumplir en todo tu santa voluntad en cada momento de nuestra jornada. Ilumina también los ojos de nuestro corazón para que podamos descubrirte en cada uno de nuestros hermanos y ser testimonio vivo de tu amor misericordioso por todos los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo Vivas, cuéntanos, ¿por dónde vamos en este día 19? Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, un saludo y bendiciones a toda la distinguida audiencia de Radio María que nos siguen por todos los medios y las redes sociales en esta preparación de consagración al corazón inmaculado de nuestra Santa Madre la Virgen María. Hoy inauguramos un nuevo ciclo dentro de esta preparación y es el conocimiento de la Santísima Virgen María. Por tanto, entonces, el primer pasaje de la Escritura que por excelencia hoy está planteado en la ruta de la consagración es el pasaje de la Anunciación y de la Encarnación, del cual pues el Padre nos irá a hacer una reflexión de este pasaje que está en el Evangelio de Lucas, primer capítulo de Lucas, verso 30 y siguientes, es donde se desarrolla toda esta maravillosa trama, es la Anunciación y la Encarnación. Posteriormente, un compendio amplía el conocimiento sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Como parte de ese conocimiento que tenemos que tener de la Virgen, entonces vamos a ir al Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort en los numerales 105 al 108. Ahí se desarrollan las tres primeras características, pilares, columnas de lo que es la verdadera devoción, entiéndase, la verdadera consagración al corazón inmaculado de María. Hoy estaremos examinando 3 de las 5 que existen, que es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Pero hoy, que ya el día de mañana estaremos examinando las otras 2, pero hoy estaremos examinando la interioridad con María, la ternura del corazón inmaculado de María y qué gesto de la santidad de la Virgen, que son justamente las 10 virtudes o 10 principales virtudes, porque hay muchas, pero aquí el Espíritu Santo las condensa, las resume en 10 virtudes, a saber que tenemos que aprender, vivir, experimentar y practicar. Entonces le concedemos la palabra al Padre Álvaro para que proceda a hacernos la proclamación del Santo Evangelio que corresponde el día de hoy. Del Evangelio de San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Señor. Jesús. Considero que este pasaje es el central, donde concluye toda la revelación del Antiguo Testamento, donde se cumple precisamente este amor misericordioso de Dios y el inicio definitivo de nuestra historia de la salvación, ¿no? Yo siento siempre ante este concreto pasaje del Evangelio que la actitud espontánea es cuando uno se encuentra ante una obra de arte, una obra maestra, que es el silencio, o sea, la contemplación. Como que cualquier otra palabra casi como que estorba, casi sobrase, ¿no? Necesitamos lógicamente la reflexión, pero el imaginarnos esta escena, el ponerlo delante de ella, me gusta pensar que en este momento, aun cuando hay solamente estos dos personajes, María y el arcángel Gabriel, yo considero que había una multitud celestial de ángeles contemplando este espectáculo, esperando la respuesta de María casi como que con nerviosismo, y yo me gusta ponerme así en un huequito como de entre ese coro de los angélicos como para contemplarlo, ¿no? Pero lógicamente podemos extraer pues un sentido muy práctico para nosotros, porque es el actuar de Dios. Irrumpe en nuestra vida, siempre de un modo inesperado. El sentimiento es siempre, como decíamos en el programa pasado, ¿no? Con gran respeto hacia la persona, sin violentar, es así el actuar. Nos propone su plan de salvación, como María, pero espera nuestra respuesta. Y así como que de la respuesta de María dependía toda la historia de la salvación. No podemos pensar en la hipótesis, es decir, si María hubiera respondido no, hubiera quedado frustrado el plan de salvación para toda la humanidad. Dios no se hubiera, digamos, inventado otro recurso, otro plan B. No, era su proyecto de salvación. Y lo mismo es para nosotros. El del sí que respondamos a Dios, a ejemplo de la Virgen María, depende no solamente nuestra propia salvación o nuestra propia condenación, sino de tantos otros, como una onda expansiva de nuestros conocidos, de nuestros familiares, de tantas otras personas que de alguna manera se van a aprovechar y dependen de nuestra respuesta a Dios. Y luego, lógicamente, pues la respuesta de la Virgen María tiene que ser nuestra continua respuesta. Aquí está la esclava del Señor. Lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera, del modo que quiera, ¿no? Es la confianza. Yo creo que esta confianza tiene que ser un continuo reto para nosotros, fiarnos de Dios, la confianza, que viene a ser un sinónimo de la fe. San Pablo nos dice, ¿no? En la carta a los Gálatas 2:20, vivo de la fe en el Hijo de Dios. Podemos interpretar vivo de la confianza, del abandono absoluto a la voluntad de Dios. Y es entonces cuando nos vaciamos totalmente de nosotros mismos, como ha hecho la Virgen María, y es el sentido de la consagración. Iniciamos este capítulo 3 dentro de este proceso de la preparación a la consagración de la Virgen María, que es el conocimiento de la Virgen María, pero es un conocimiento no intelectual, es un conocimiento del corazón. En el sentido bíblico, el conocimiento implica identificación. Por eso dice la Virgen María: ¿cómo será esto si no conozco varón? Porque todavía no estoy desposada. Oficialmente sí, pero todavía no he tenido esta relación conyugal con nadie. Así es el conocimiento de Dios. Es el dejarse poseer por Él, identificarse con Él. Entonces, pues al ejemplo de la Virgen María, esta consagración a la que nos estamos preparando implica el imitar sus actitudes, sus virtudes, su sí incondicional. Su fiat tiene que ser siempre la pauta de toda nuestra vida y de todo nuestro obrar. Lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, me fío de Él. Hágase en mí según tu palabra. Padre, en este pasaje hay una parte que a mí me encanta y creo que también es una invitación en este momento en el que estamos. Y es que ella, sin pensarlo mucho, de una manera muy natural, dice, pero ¿cómo será esto? O sea, nos hacemos a veces esas preguntas que uno dice, pero yo, ¿cómo voy a dejar este vicio? ¿Cómo voy a soltar esto? Si yo considero que es como parte de mi personalidad, ¿cómo voy a poder lidiar con estas cosas
que me llamaban tanto antes la atención, o cómo voy a dejar ese grupo de personas que me llevan a ciertas prácticas o a ciertas cosas que no es. Yo creo que en esa coloquialidad que la Virgencita le pregunta al ángel, pero ¿cómo va a ser eso si yo no tengo esposo alguno? Igual es como una invitación a que nosotros hablemos así con la Virgen y hablemos así en oración. ¿Yo cómo voy a hacer esto? Tú sabes lo rico que me parece fumar cigarrillo, no sé, estoy poniendo un ejemplo. O tú sabes lo rico que me gusta ser perezosa en exceso. Esa invitación en esa frase tan bonita, en esa pregunta que ella le dice, natural, sin ponerle tanta pompa o tanta pensamiento, sino hablemos así con la Virgen. Eso me parece tan lindo, que es como una invitación que en este momento ella nos está haciendo. Aquí estoy, yo soy tu mamá y pregúntame, dime, ofréceme, quéjate, bueno, no sé. Sí, y junto con eso, además, la actitud anteriormente, ¿no? Se turbó ante estas palabras. Para mí es un brillo particular precisamente de la humanidad de la Virgen. Son actitudes tan humanas, tan lindas, ¿no? Pues porque lógicamente se turba, pero esa turbación yo identifico que es como el sentimiento de indignidad, lógicamente. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, somos conscientes de nuestra pobreza. Y ¿por qué a mí? Pues precisamente pues porque no ha podido elegir nadie más pobre y nadie más inútil, ¿no? Precisamente, pero ahí se demuestra la misericordia de Dios. Ahora bien, en este cómo, precisamente yo lo identifico mucho también con la anunciación de Zacarías, del esposo de Isabel, cuando también recibe esa anunciación y pregunta un cómo, pero ahí hay un matiz bien importante. María no está dudando, pregunta en el modo. En cambio, en la otra anunciación, y precisamente entonces Dios le pone ese castigo, entre comillas, ¿no? De dejarle mudo hasta que nació San Juan, ¿no? Porque era un cómo que implicaba duda, desconfianza con respecto a Dios. Y yo creo que sí que es una cosa que molesta a Dios, nuestra desconfianza. No le molesta, podemos decir, tanto nuestra debilidad, porque eso tiene remedio en su misericordia, cuando no nuestra desconfianza. Y en ese sentido, pues lógicamente la Virgen María para mí es un punto de referencia a esto, porque ella había hecho su consagración a Dios a través de su virginidad. Y entonces, de alguna manera, sí que presenta como una especie como de crisis de un particular proyecto. Pero ahí la Virgen María se me presenta realmente como un ejemplo cuando nosotros de repente podemos tener buenos proyectos, buenos planes, buenos deseos, pero Dios nos los cambia. O de alguna manera no nos los cambia, de alguna manera los redirige o los perfecciona o los puntualiza. Tenemos que tener la capacidad de renunciar también a nuestros propios proyectos, aun cuando puedan ser legítimos y santos, cuando Dios de alguna manera nos los cambia o nos los redirige o no los atiende, ¿no? Hay entonces esa disponibilidad absoluta de la Virgen María en este acoger el plan de Dios, aun cuando ella tenía buenos deseos. Yo creo que es un punto de referencia también de un buen discernimiento, porque a veces podemos tener un apego excesivo a unos planteamientos, a unos proyectos que son buenos, pero que de repente no corresponden a la voluntad de Dios y tenemos que tener la disponibilidad de cambiarlos o de renunciar a ellos. Solo quería hacer alguna acotación sobre este maravilloso pasaje de la Anunciación y de la Encarnación. Dentro de las muchas acciones centrales o elementos centrales que se desarrollan en esta maravillosa trama, hay dos acciones increíbles. Precisamente el Tratado de la Verdadera Devoción nos habla de este tema y es justamente en el numeral 95 del tratado cuando desarrolla el tema de los devotos escrupulosos. Y es que el Padre alaba dos veces a la Santísima Virgen a través de su mensajero, que es Gabriel. Y el Espíritu Santo, más adelante, cuando la Virgen hace la visitación a su prima Santa Isabel, también el Espíritu Santo, a través de su emisaria, porque es Santa Isabel en ese momento, alaba dos veces también a la Santísima Virgen. Esas son dos acciones increíbles del Espíritu Santo. Entonces, veamos qué dice el numeral 95 para que nos maravillemos, porque si el Padre alabó a la Virgen y el Espíritu Santo alabó a la Virgen, ¿quién soy yo para no hacerlo entonces? Si el Padre lo hizo y el Espíritu Santo lo hizo. Veamos qué dice el numeral 95 del tratado. La Iglesia, miren cómo arranca el Espíritu Santo diciendo, la Iglesia, o sea, no solo los papas y los sacerdotes, toda la Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Hasta aquí está como que desconcertante, ¿no? Desconcierto un poco, pero sí, es así. Veamos. Abre comillas y hace una extracción. El Espíritu Santo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Y esto no porque la Virgen sea mayor que Jesucristo o igual a él, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente, aquí está el sentido, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos, pues, dice aquí el Espíritu Santo, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos, María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, quería resaltar esto hermosísimo porque ahí se construye el rosario. Recordemos que en el pasaje de la Anunciación se construye, se crea, Dios formula, entrega al mundo la oración de la salutación angélica que va a conformar lo que ya sabemos, el Santo Rosario. Y quisiera agregar algo más para así irnos ya a la lectura del numeral. En el capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos, que es el aposento del Pentecostés, el alto aposento del Pentecostés o cenáculo del Pentecostés, estaban todos los apóstoles junto a las mujeres y María, la Madre del Señor, haciendo oración unánime. Oraban encendidamente, fervorosamente, unidamente junto a María, dice este pasaje del capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos. Y uno se pregunta, haciendo un poco de exégesis, caramba, ¿cuál sería la oración que estarían orando para que pudiera venir el Espíritu Santo? Y evidentemente está la Virgen como personaje central ahí en este pasaje del libro de los Hechos para iluminar a la comunidad apostólica, iluminar a los apóstoles. ¿Cuál era la oración? Para atraer el Espíritu Santo. Evidentemente la Virgen les diría, mire, la experiencia que yo tuve cuando vino la sombra del Espíritu Santo, el Shaddai, la Chequiná, la gloria de Dios descendió sobre mí, fue en medio de dos alabanzas. Dos alabanzas hubo y vino el Espíritu Santo. Bueno, madre, ¿y cuáles fueron esas dos alabanzas? Que la Anunciación te dijeron. Bueno, las dos alabanzas que yo recibí para que viniera el Espíritu Santo y encarnara en Cristo en mí, porque la primera depositaria del primer Pentecostés fue la Virgen María. Por eso es la madre del Pentecostés. Entonces ella le dice a los apóstoles, bueno, las dos alabanzas que yo recibí que atrajo el Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bueno, muy bien, estas fueron las dos alabanzas, bendita tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Estas fueron las dos alabanzas que recibió la madre que atrajo el Espíritu Santo. Entonces, yo me imagino, ¿no? Aquí hago un poco yo de imaginación, que la Virgen le dijo, bueno, arranquemos a hacer el Santo Rosario, que eso es lo que atrae el Espíritu Santo, y puso a los apóstoles a proclamar la salutación angélica. Quería ser como esta traviesa, ¿no? Traviesa inspiración sobre este tema del Santo Rosario. Y me llama la atención también porque el Padre reza el rosario. Fíjese, la Escritura dice, vemos que el Padre rezó el rosario a través de Gabriel. Quiere decir que el Padre reza el rosario. Y vemos que el Espíritu Santo también a través de Santa Isabel rezó la otra estrofa del rosario. O sea, que el Espíritu Santo también reza el rosario, hermano. Está en la Biblia, está en la Biblia. Y entonces quedaría solo Jesús. Bueno, ¿y en qué parte vemos que Jesús reza el rosario? Claro, él entrega la oración del Padre Nuestro a los apóstoles. Cuando vayan a orar al Padre, oren de esta forma, le dice Jesús, y les da la oración del Padre Nuestro. Pero bueno, el Ave María, ¿dónde está que Jesús lo pueda rezar? Entonces, en este pasaje increíble, maravilloso del capítulo 5, verso 19 de San Juan, Jesús dice, todo lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo digo, y todo lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Muy bien. Entonces vemos que de acuerdo a este pasaje, misteriosamente, pues Jesús, al escuchar que su padre, por medio de Gabriel, alaba a la Virgen, pues ¿qué puede hacer Jesús si el propio Jesús nos ha dicho que todo lo que él oye decir al Padre es lo que él también hace? Si el Padre alaba a la Virgen, pues ¿él qué va a hacer? Pues también alabar a la Madre, alabar a la Virgen. Y si el Padre se dispone pues a hacer lo que hace a través de Gabriel Arcángel, pues eso es lo que también él hará, precisamente a la luz de este increíble y revelador pasaje, repito, del capítulo 5, verso 19 del Evangelio de San Juan. Ahora, cuando estaba hablando Pablo, si me permitís una anécdota que cuentan que para mí es muy simpática y muy significativa con respecto precisamente a este honrar, que también es una de las objeciones que se presentan normalmente a lo largo del tratado, si de repente honrando a la Virgen María no le estamos quitando gloria a Dios, ¿no? Y entonces en ese sentido, como expresa Pablo, pues hasta la misma Trinidad la está honrando, y la mediación única de Cristo no quita
esa mediación que para mí yo considero de la Virgen María, que es como una mediación purificadora, ¿no? Cuando viene un canal de agua y uno necesita el filtro para que el agua salga todavía más pura, ¿no? Pues cuando queremos entregar a Dios, pues esa honra y esa gloria, pues el filtro es la mediación de la Virgen María. Y una anécdota, no he podido verificar si es verdadera, pero me parece muy significativa. Cuentan del rey Balduino de Bélgica, que está en proceso de beatificación, un monarca del siglo pasado, ¿no? Es reciente, había querido incluso ser monje y bueno, pues por sus obligaciones tuvo que renunciar a una vocación tan santa de ser monje, pues para realmente poder cumplir su función como monarca, y tuvo un santo matrimonio con la reina Fabiola, de origen español. Tuvieron la cruz de no poder tener hijos, muy católicos, muy fervientes, y cuentan, siempre normalmente iban los dos juntos a los actos públicos, entonces la gente lo aclamaba, pero en una ocasión cuentan que iba el rey solo y la gente decía: ¡viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Y entonces le dijeron: pero si la reina no está, si está solamente el rey. Sí, pero como el rey está tan enamorado de su esposa, a él le honra más que alaben y honren a la reina que a sí mismo, porque está tan enamorado que entonces, de alguna manera, multiplica su honra cuando su esposa queda honrada y queda querida, ¿no? Yo creo que es una anécdota que a mí siempre me ha encantado, porque realmente lo aplico a Dios y entiendo entonces que Dios se complazca en que honremos a su madre más incluso de lo que podamos honrar a él, porque es una gloria que se multiplica cuando entonces se dirige a él por medio de María, ¿no? Y ese mismo formato, Padre, se da con Dios Padre. Cuando alabamos y honramos a Jesucristo, su gloria se enaltece. De los que quieran profundizar más en esto, les invito a ir al Tratado de la Verdadera Devoción en los numerales 247 y 248, si quieren profundizar un poco más de lo que el Espíritu Santo habla sobre lo que sucedió en el momento de la encarnación. Vamos entonces a entrar hoy, como habíamos anunciado al comienzo de este programa de preparación, a hablar sobre las tres primeras características de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que es interior, tierna y santa. Entonces vamos a ver qué significa tener interioridad con la Virgen María. ¿Qué es esto de tener experiencias interiores con la Virgen? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve precisamente? ¿Qué es eso de levantar la primera columna? Porque es un primer pilar que levantamos. Porque hay que levantar esa primera columna de la verdadera devoción a la Virgen María. Así que le pediremos entonces que nos lea el numeral 105 y seguidamente el numeral 106 para después concederle la palabra al Padre Álvaro y nos haga la reflexión respectiva. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas palabras la verdadera. Esta es interior, tierna, santa, constante, desinteresada. Primero, devoción interior. Primero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior, es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes a ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. Me van a permitir en este numeral y en el siguiente quizás ser demasiado concentrado. Quisiera detenerme quizás más el tiempo que nos reste en la tercera característica, cuando habla de devoción santa, porque creo que ahí nos enumera un auténtico examen de conciencia y un, digamos, como mayor tesoro de doctrina. Con respecto a la devoción interior, a mí se me ocurre sobre todo dar dos puntos. El interpretar el interior, precisamente una devoción interior, en contraste con una pura devoción exterior. No podemos hacer consistir la devoción a la Virgen María en unas simples prácticas exteriores. Siempre será importante las oraciones, las devociones, pero no se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí. A veces que incluso puede haber el peligro de, a través de una mentalidad así, de consistir nuestra fe y nuestra vida cristiana en lo exterior. Sería un paso también de considerar una fe un poco mágica, ¿no? Como yo ya entonces ya rezo, Dios me tiene que conceder, ¿no? Un te doy para que me des. Y tiene que ser precisamente, como va a ser, característica incondicional. Será luego la quinta característica, desinteresada, incondicional, ¿no? Cuando se refiere a esta devoción interior, yo pondría el sinónimo de profunda. Con respecto al reflejo a exterior, no simplemente las prácticas exteriores, que son importantes, pero lo exterior como un medio para este fin, que sea interior
profunda. Y en esta profundidad, una segunda característica habla de precisamente de que proceda del espíritu, del corazón, de una estima a ella. Y entonces una segunda puntualización. Entonces interior como profunda, y esta estima yo le diría que no confundir con el sentimiento. Hay veces que yo creo que también dentro de nuestra vida en general y dentro de nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, podemos correr el peligro de identificar la fe con el sentimiento, y es un gran peligro. Hay, por ejemplo, en el matrimonio también, o en la vida consagrada, ya entonces ya no tengo ese afecto, ya he perdido esa consolación en la oración, ya siento que he perdido la fe. No, no es cuestión de sentimientos. Los sentimientos son volubles, los sentimientos son cambiantes. Se trata de una estima que se identifica con el amor. Y el amor es mucho más que el sentimiento. Dios puede darnos ese premio, ese caramelito dulce de la consolación, pero el amor no depende de un sentimiento. El amor es una entrega, el amor es un acto de voluntad. Cuando Jesucristo va a la cruz, le hace sudar sangre en Getsemaní. No lo hace movido por el sentimiento, sino por el deseo de un acto de entrega de cumplir la voluntad de Dios. Y así es también la radical entrega de la Virgen María. No es un puro sentimiento. Entonces, cuando hablamos de interior, yo identificaría como explicativamente profunda de un amor que se hace entrega. No es simple sentimiento. Y el imitar estas actitudes de la Virgen María nos lleva también a imitarlo, también en nosotros. Este amor profundo, que no se queda en lo exterior, no se queda en la apariencia, y un amor que lleva a una entrega de todo nuestro ser a Dios. Padre, excelente, excelente explicación. Vamos entonces con la segunda característica o el segundo pilar, que es la ternura, de lo que forma parte de los dones de la maternidad divina, la ternura de la Santísima Virgen María. Esta devoción es tierna. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, Andrea, por favor, numeral 105. Segundo, devoción tierna. Segundo, ella es tierna, vale decir, llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales, con gran sencillez, confianza y ternura, e implores la ayuda de tu bondadosa Madre en todo el tiempo, lugar y circunstancia, en las dudas para que te esclarezca, en los extravíos para que te convierta al buen camino, en las tentaciones para que te sostenga, en las debilidades para que te dé fortaleza, en las caídas para que te levante, en los desalientos para que te reanime, en los escrúpulos para que te libre de ellos, en las cruces, afanes y contratiempos de la vida para que te consuele. Finalmente, en todas las dificultades materiales y espirituales, María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa Madre ni desagradar a Jesucristo. Hermosa porción del tratado dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. ¿Qué nos pudiera decir de este maravilloso numeral en relación a la ternura maternal de la Santísima Virgen María y todas las gracias y favores que recibimos, Padre? Aquí habla de tierna, pero precisamente en el mismo texto, en la primera línea, lo hace coincidir con la confianza. Vale a decir llena de confianza. Esa ternura, por lo tanto, implica confianza. Yo esa confianza le identificaría también con un sinónimo que es el abandono. Y continuaba diciendo, comparando esa confianza con la de un niño. Es significativo porque Jesús, la condición que nos pone para entrar en el reino de los cielos es que nos tenemos que hacer como niños. Y un niño, aunque pueda ser hiperactivo, aunque pueda tener sus defectos, caprichoso, pero es la confianza absoluta que tienen sus padres. Si un niño, aunque vaya por un bosque oscuro y esté oyendo aullido de lobos, si va agarrado de la mano de su madre o de su padre, ese niño se siente seguro. Y por lo tanto, eso es lo que nos da también esa seguridad, la confianza, el abandono. Por lo tanto, si es una devoción verdadera a la Virgen María, lo vamos a discernir si eso inunda nuestro corazón de una paz que es fruto de esa confianza y abandono. ¿Por qué confianza y abandono? Porque implica que entonces ya no ponemos nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias cualidades, en nuestros propios medios, sino que nuestra única seguridad, nuestro único pilar, nuestros únicos cimientos es Dios y la Virgen María. Luego habla precisamente también como consecuencia de esta gran sencillez, porque nos lleva necesariamente a imitarla y a imitarla también en nuestra propia oración.
¿Cuál es la oración de la Virgen María, por ejemplo, en las bodas de Caná? No tienen vino, punto y basta, y se escapa. Con toda sencillez, con toda confianza, le presenta a Jesús la necesidad. Ella nos enseña esta oración que está marcada por la confianza, por la sencillez, por el abandono. Y esta oración de María, estas cualidades, nos hace que también la imitemos, sin temor, como acaba diciendo, a importunarla. María está pendiente las 24 horas del día. Ella no duerme, ella no reposa, como ninguna madre reposa ante el cuidado y la protección que merecen sus hijos. Perfecto, padre, excelente, magnífico. Ahora vamos a ver lo que pudiéramos decir que es la columna picaporte, porque es como la más importante, la que sostiene casi todo el peso del centro del piso, de la placa, ¿verdad? Del texto, para que podamos entender. Estamos hablando de 5 columnas de la verdadera consagración. Y entonces hagamos de cuenta que esta que vamos a ver es la que está en el centro, ¿verdad? Pero esta está en el centro como picaporte, como soporte central de lo que es el techo de este edificio de la consagración. ¿Y por qué? Porque precisamente desarrolla las 10 principales virtudes de la vida cristiana. Es un proyecto de vida también, en la medida que vamos construyendo estas 10 virtudes, un llamado a la santidad, un proyecto de santidad para hacerse santo, imitando e encarnando las virtudes de la Santísima Virgen María. Vamos a dar lectura a través de Andrea, que nos va a volver a leer este maravilloso numeral, y después le concederemos la palabra al padre Álvaro para que nos haga la explicación que seguramente nos va a maravillar a todos. Tercero, devoción santa. Tercero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Madre. Este solo pasaje para mí implicaría todo un tratado, un buen tocho, porque me parece realmente un concentrado increíble. Primero, ¿por qué el apelativo de santa? Porque puede ser muy genérico, pero es muy concreto. Yo identificaría que precisamente pues, porque es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en nosotros podemos identificarla con una palabra que es la santificación. Hay algunos teólogos que dicen que no es del todo exacto, pero a mí me gusta pensar en todo lo que es la historia de la salvación, desde el inicio hasta nuestros días, como en un triple proceso, ¿no? Progresivo. Y me gusta identificar, aunque no sea exclusivo, es decir, el Antiguo Testamento, pues como más identificado con la figura del Padre, el Padre creador, que ha ido preparando el camino a su Hijo. La venida de Cristo en su carne, pues era la función de Cristo, no exclusiva, lógicamente. Cristo sigue su función ahora en el cielo de mediador, de intercesor, pero ha sido como a través de su encarnación hasta su muerte en cruz, ese momento pues es exclusivo o más exclusivo del Hijo. Pero a partir de la muerte de Cristo en la cruz, cuando de su costado brota el agua y la sangre, y particularmente luego en Pentecostés, comienza el periodo de la acción del Espíritu Santo. Entonces, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santo Santificador. Y estamos en el periodo, en la época del Espíritu Santo, el periodo de la Iglesia, hasta que entonces la Iglesia se perfeccione, hasta el final de los tiempos, ¿no? Y su labor en nosotros es esta santificación. Y por lo tanto, entonces, esta virtud, podemos decir, de la Virgen María, que aúna a todas las demás, la Virgen Santa, es nuestra propia vocación. Estamos llamados a esta santidad. Una santidad que no consiste en hacer milagros, en hechos extraordinarios, en levitarse a un palmo del cielo. No, eso son cosas extraordinarias. La santidad precisamente es imitar estas virtudes que van aquí enumeradas. El Espíritu Santo va obrando en nuestra vida a través de todos los medios disponibles, de los sacramentos, de las gracias actuales, a través de los acontecimientos favorables o contradictorios de nuestra vida, a través de su providencia, va obrando en nosotros para obrar esta santificación. ¿En qué consiste esta santificación? Pues ir configurándonos con Cristo, hacer de nosotros otros Cristos. Estas virtudes que se han enumerado son las virtudes de Cristo, pero que la Virgen María ha imitado de modo perfecto, porque ha sido la primera discípula de Jesús y la que mejor ha imitado todas estas virtudes de Cristo. Luego, por otra parte,
no son virtudes aisladas. Todas las virtudes van entrelazadas. Una lleva a otra. No se puede dar una verdadera caridad si no es con paciencia. No se puede dar una verdadera oración si no es con obediencia. Unámosla, podemos establecer unos lazos de unión con una y otras, quedan totalmente entrelazadas, van unidas. Es todo un conjunto. Y así como entonces habla de virtudes, es importante también el adjetivo que las acompaña. Vamos a ir un poco enumerándolas. Por lo tanto, una devoción a la Santísima Virgen es santa, porque santa es ella y santos tenemos que ser nosotros, no por una fuerza de voluntad, sino por docilidad a la gracia. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, ¿quién son los hijos de Dios? Los que se dejan mover por el Espíritu Santo. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y por lo tanto, nuestra primera tarea es esta docilidad al Espíritu Santo que quiere trabajar este mismo proceso en nosotros. Lo primero, lógicamente, te lleva a evitar el pecado. Primero, evitar el pecado. La gracia y el pecado es como querer mezclar el agua y el aceite. No se puede mezclar. Entonces, lógicamente, si es una devoción verdadera y es santa, nos va a ir llevando progresivamente. A nosotros nos gustaría de un día para otro. Nos gustaría ser ya inmaculados, no tener deficiencias, no tener pecados, no tener ninguna imperfección. Tenemos que tener primero esa paciencia que luego enumera, la paciencia primero con nosotros mismos. Dios sabe obrar y muchas veces, como ocurre en San Pablo, encuentro un aguijón en mi carne, he pedido 3 veces al Señor que me libre de él y el Señor me ha respondido, te basta mi gracia. Porque de repente a través de experimentar nuestras propias debilidades, nuestras propias deficiencias, el Señor quiere infundir en nosotros una virtud importantísima, más importante que es la humildad. Podemos decir, ponernos la vacuna, ahora que estamos en tiempo de pandemia, la vacuna más importante que es contra el orgullo, que sería el peor de los pecados, ¿no? Pero eso te lleva precisamente a evitar el pecado, por lo menos el pecado primero mortal y luego el pecado venial, aunque sea semideliberado. Vemos en la vida de los santos, no han nacido santos. Los santos han sido personas hechas de nuestro mismo barro, de nuestras mismas debilidades. ¿Cuál ha sido, podemos decir, su mérito, por reunirlo en un solo mérito? Esta docilidad al Espíritu Santo. Y en esta docilidad al Espíritu Santo, Dios ha ido trabajando en ellos este proceso que ha culminado precisamente en esta identificación con Cristo. ¿Recuerdan esa anécdota? No sé si la conocen también, una parábola de un niño que le acompañaba su abuelita y entran en la catedral y ven las vidrieras, ¿no? Y el niño pregunta a la abuelita, abuelita, ¿quién son esos que están ahí representados en las ventanas? Bueno, el niño se queda conforme. Y cuando luego en el colegio, la profesora de religión le preguntaba al niñito, al mismo niñito, ¿quién son los santos? La definición que él le daba a aquellos que se dejan atravesar por la luz. Bueno, pues precisamente nuestra santidad no es nuestra, es cuando nos dejamos reflejar esa gloria de Dios, cuando somos reflejo de su voluntad, de sus virtudes. Bien, entonces primero de todo, lógicamente, lleva a evitar el pecado. Y esto no es cuestión de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia de Dios con nosotros. Escuchábamos ayer el relato del joven rico y decían, en lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios nada hay imposible. Y Él quiere esta santificación, docilidad a la gracia, evitar el pecado. Y por lo tanto, luego, como consecuencia, imitar las virtudes de la Santísima Virgen María. Y en particular, enumera estas 10, pero no que sean las únicas. Vuelvo a decir, todas van entrelazadas. Su humildad profunda, como decía, el adjetivo que acompaña a cada una de las virtudes es bien significativo, porque no consiste en una humildad exterior, como hablábamos ahora también, la primera característica, la devoción interior. No basta con que yo diga que yo quiero ser humilde o que yo demuestre con ciertas actitudes una humildad. Puede haber una actitud de humildad, de repente que yo no respondo, de repente a una ofensa, pero por dentro quedo marcado por el resquemor, por el rencor, por la ira. No basta solamente la actitud exterior, tiene que ser bien profunda, la humildad profunda. Y digo, la Virgen María ha tenido esta humildad y ha podido llamarse la esclava del Señor con una verdadera humildad, imitando la humildad de Cristo, que es lo que le caracteriza en su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Primero de todo, una virtud de Cristo que María reproduce e imita perfectamente. Después de su humildad profunda, una fe viva. También el adjetivo es bien significativo. Un amigo sacerdote, que en paz descanse, cuando hablaba de la fe, decía: la fe es un asunto de 30 a 40 centímetros. Y uno decía, ¿qué tiene que ver la medida métrica con la fe? Y él decía, porque sí, porque nuestro trabajo es pasar la fe de aquí, de la cabeza, a aquí,
al corazón, 30-40 centímetros. No basta una fe teologal, una fe teórica, una fe viva. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Las obras, una fe viva, hecha vida. Su obediencia ciega, igualmente, o sea, María es el abandono, lo acabamos de ver en el pasaje de la Anunciación, pero esa obediencia encuentra su culminación a los pies de la cruz. Y ahí, a los pies de la cruz, significativo, San Juan nos dice, María permanecía en pie, a los pies de la cruz, se mantiene firme. Y esa fe se hace otra virtud, el silencio, el ofrecimiento, el hacerse víctima con su hijo hasta el punto de que esa espada que atraviesa el corazón de Cristo, atraviesa también espiritual y místicamente su alma por esa identificación de corazones, de un modo invisible, una obediencia ciega. Ya no es mi voluntad para nada. Vemos la constante también de la vida de los santos, si hay un común denominador, es la aversión, el miedo, la repugnancia al hacer, aunque sea mínimamente, su propia voluntad, la obediencia. Santo Tomás de Aquino, cuando analiza los consejos evangélicos de los religiosos en general, dice que la obediencia es el consejo evangélico, pobreza, castidad y obediencia, el consejo que resume todo lo demás, dice, porque de alguna manera cuando hacemos un voto de obediencia o tratamos de vivir una pobreza, estamos entregando a Dios unos bienes materiales, o cuando ofrecemos la castidad, la pureza, estamos ofreciendo una parte, aunque sea significativa, de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro corazón, pero con la obediencia le estamos entregando todo el pack completo de nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro querer, nuestros afectos, nuestros proyectos, todo, obediencia ciega, absoluta. Y es la obediencia de Cristo. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y María lo ha imitado perfectamente. Y es la obediencia que tenemos que cumplir también nosotros. Su oración continua también. Sí, yo puedo hacer oración, pero Jesús nos dice, se recuerda en esa parábola, para hacer comprender a sus discípulos la importancia de orar permanentemente, y les narra esa parábola de la viuda insistente. San Agustín, analizando también esta característica de que nuestra oración tiene que ser continua, dice, Dios no nos puede pedir algo que sea imposible de cumplir, y nosotros no podemos estar continuamente rezando el rosario, no podemos estar continuamente en el templo hincados de rodillas. ¿Cómo es entonces que podemos vivir esta oración continua? Pues primero de Dios, precisamente cuando yo vivo en su presencia, y en su presencia significa, no es que ya sea consciente continuamente de la presencia de Dios, sino cuando precisamente trato de cumplir en todo y en lo más pequeño su voluntad. Trato de agradarle en todo. Y mucho más, San Agustín dice, por ejemplo, todos tenemos esa parte importante de nuestro corazón que es el deseo, el deseo. Dice, ese deseo está continuamente en nuestro corazón, el deseo de agradarle, el deseo de cumplir su voluntad, el deseo de ser santos. Dice San Agustín, un buen maestro de la Iglesia, dice, ese deseo es una oración incesante que no cesa ni siquiera en la somnolencia, cuando estamos dormidos, que es un signo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón. Ese deseo no cesa nunca, es una oración constante y que Dios va a ir atendiendo, una oración continua, permanente, la presencia de Dios, buscar agradarle en todo y el deseo continuo de nuestro corazón, Su mortificación universal. De las dos condiciones que Jesús nos pone para seguirle es negarnos a nosotros mismos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con la cruz. Negarnos a nosotros mismos, el morir a nosotros mismos. Y esa universalidad significa en todo, para hacer prevalecer siempre el deseo de agradar a Dios y a los demás, la caridad, el amor a Dios y al prójimo. El Papa Benedicto, en ese precioso documento de la Deus Caritas es, Dios es amor, nos dice, no hay un amor para con Dios y un amor para el prójimo. Es la misma moneda con doble cara, es el mismo amor. Y para eso entonces tengo que renunciar el amor a mí mismo, a buscar complacerme, su pureza divina. Y en ese sentido no solamente la pureza del cuerpo, la pureza también en todos los aspectos, comenzando, sobre todo voy a insistir en un aspecto, la pureza de las intenciones. Yo creo que es un gran secreto de nuestra vida espiritual, es las motivaciones. ¿Por qué yo hago algo? La intencionalidad de nuestras acciones, de nuestras palabras. Voy a poner un simple ejemplo. Por ejemplo, en una palabra, a lo mejor demasiado espontáneo y sin pensarlo me sale una palabra inapropiada. Bueno, pues habrá habido un error humano, pero no ha habido el pecado porque no ha habido la intención de hacer mal. Tengo que corregirme, tengo que ser más reflexivo, pero de repente puedo estar diciendo una palabra que en sí es muy dulce, es muy pura, pero en mi intencionalidad es la de ironizar y de repente herir a la persona. Jesús nos pone un triple ejemplo bien significativo. Cuando ores, cuando hagas limosna, cuando ayunes, la intencionalidad, porque si lo has hecho para que te vean los hombres, has perdido todo mérito de esas acciones tan santas. La pureza de intención, sobre todo, no solamente la del cuerpo, también importante, la pureza
de nuestra alma, la pureza de la intención y las motivaciones, su caridad ardiente. Hemos hablado antes de que el sentimiento, la caridad es sobre todo un acto de la voluntad, un acto de entrega, no es el sentimiento. Su paciencia heroica, ¿cuánto nos cuesta a nosotros, a todos, la paciencia? A mí me cuesta muchísimo, no sé si ustedes, ¿no? Necesitamos pedir continuamente al Señor una infinita paciencia, pero el punto de referencia es el mismo Dios. San Pedro dice en su segunda carta, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Si Dios es tan paciente conmigo, ¿cómo no voy a vivir yo esa misma paciencia con los defectos de los demás, con mis mismos defectos? La paciencia heroica, una palabra que está compuesta de dos, la ciencia de la paz, paz, ciencia, una ciencia que tenemos que aprender toda nuestra vida, una paz a la que tenemos que aspirar continuamente. Su dulzura angelical, dentro de esa dulzura, la ternura. El Papa Francisco, ¿cuánto habla de la ternura? La importancia de la actitud de la ternura en nuestra vida, porque es un aspecto de la misericordia de Dios, su ternura, la ternura de la Virgen María, la ternura maternal. Y la dulzura podemos identificarla con esta ternura, con la amabilidad. No sé qué santo decía que se atrapan más moscas con una gota de miel que con un litro de vinagre. Cuánta importancia de esta actitud concreta. Es una actitud divina, es una actitud de la Virgen María, la dulzura. Y por último, su sabiduría divina, porque es una sabiduría, como nos dice San Pablo, no es la sabiduría humana, no es el ser inteligente que nos puede llevar a la soberbia, a la vanidad, al orgullo, es la sabiduría divina que es el Espíritu Santo. Y tenemos que pedir continuamente pues este Espíritu Santo con su discernimiento, con su luz para conocer su voluntad, el saber también adquirir el don de consejo para nosotros mismos y para los demás. Es la sabiduría de la Virgen María sin haber ido a ninguna universidad, es la más, no ha sido proclamada doctora de la Iglesia porque no lo necesita, porque es la maestra con el maestro. Entonces, de cantar continuamente el Veni Creator Spiritus, porque somos conscientes de nuestra pobreza, de nuestra necesidad, de nuestra debilidad, y junto con María, pues pedir al Espíritu Santo y a María nos llene para hacer también nosotros, pues ser santos, cumplir este proyecto de Dios en nuestra propia vida y no frustrar con nuestra negligencia esta santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por habernos acompañado con sus reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo y Rafael, y nos vemos mañana para continuar el día 20. Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias. Señor le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su gracia. El Señor se fije en ustedes y les colme con su paz. La sangre preciosa de Cristo bañe, inunde, sane, fortalezca sus almas y María les proteja bajo su manto maternal de estrellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.